tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesoper. Recordemos que este es un programa de la Universidad del Pacífico para conversar sobre temas coyunturales y revisar esos temas con expertos que tiene la Universidad del Pacífico. Hoy vamos a conversar con Bruno Seminario, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesor de Economía. Y el tema del que vamos a conversar es el impacto del coronavirus en el modelo económico peruano. Los invitamos a dejar sus comentarios y también sus preguntas en este Facebook Live. ¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por haberme invitado. Bruno, hace algunos días tuviste una entrevista muy comentada, por cierto, a ojo público, donde hablas de que esta pandemia, la pandemia del COVID-19, ha cerrado el periodo neoliberal, ¿no? Mucho se ha hablado sobre qué se entiende con periodo neoliberal, si realmente el Perú ha tenido un periodo neoliberal. Entonces, a mí me gustaría que me comentes qué entendemos por periodo neoliberal, cuándo parte, ¿no es cierto? Tú hablas que parte en el 73, hasta cuándo iría y por qué afirmas de que ha habido un cierre debido a la pandemia. Bueno, para empezar, quizás podemos comenzar proyectando un gráfico que muestra la trayectoria del Producto Bruto Interno, ¿ya?, del Perú en los últimos 200 años, ¿ya?, para que puedan apreciar cómo se cierran, abren los periodos y ciertos detalles técnicos que son importantes para entender la afirmación, ¿ya? Lo primero, lo que están ustedes viendo es cómo ha evolucionado el Producto Bruto Interno, ¿ya?, del Perú, el ingreso desde 1700. Como pueden apreciar, ¿ya?, uno puede diferenciar dos fases de comportamiento claras en la serie. Una fase de comportamiento ascendente y hay grandes caídas, ¿ya?, en las series. Estas grandes caídas son las grandes depresiones que ha experimentado el Perú, ¿ya? Y cada una de estas depresiones cierra el periodo inmediatamente precedente. Y cuando digo cierra, es importante entender la forma como se fechan estos ciclos, ¿ya? Normalmente la gente piensa que los ciclos se fechan desde que se inicia el periodo de crecimiento hasta el fin del periodo de crecimiento, ¿ya? Normalmente, para entender bien estos ciclos se fechan desde el periodo antes de que ocurra la crisis y hasta la nueva crisis. Bruno, por ejemplo, acá en el cuadro vemos quiebres, ¿no es cierto? Vemos un quiebre aquí, vemos otro quiebre aquí. Para los que no conocen la historia, puedo describir, ¿este de aquí? Este de acá corresponde a la crisis de la deuda interna que experimentamos en 1970. Este periodo corresponde a la Gran Depresión. Este periodo corresponde a la gran crisis de la guerra con Chile y este periodo corresponde a la crisis de la independencia. Si nos remontamos un poco más, en 1600 vamos a ver quiebres semejantes. Entonces, tú quieres más o menos el periodo de posguerra con Chile, y lo que se conoce con el nombre de la República Aristocrática, se cuenta desde antes de la caída, desde acá hasta acá. Desde aquí hasta acá. O sea, desde acá, ya incluye la crisis hasta acá. La sustitución de importaciones empezaría acá, que es el punto donde se registra el quiebre, y terminaría acá, ¿ya? El periodo neoliberal comenzaría acá y terminaría con este quiebre que estamos observando, que obviamente hemos observado 1 año, 2 años, y entonces no sabemos cómo va a proceder el periodo crítico. En realidad, estos ciclos los puedes dividir curiosamente en 2 partes. El periodo crítico, que es esta parte, la fase de recuperación. Crisis, recuperación. Crisis, recuperación. Crisis, recuperación. Entonces, en teoría, si estamos aquí, ¿no es cierto?, en el año 2020, ya había una crisis. Había una crisis de magnitud para que... Y la otra cosa es el tamaño y magnitud de la crisis. El tamaño y magnitud de la crisis es importante porque no se trata de una crisis leve, ¿ya? El volumen que ha registrado el producto, ¿ya?, en el primer trimestre es uno de los mayores del mundo, es cerca de 30 o 40%, ¿ya?
Si bien es cierto que la economía se está recuperando, en realidad siempre se recupera, después de los periodos de recuperación. Lo que sí es cierto que una crisis de esa magnitud destruye totalmente las bases sobre las cuales se edificaron las políticas económicas de los periodos precedentes. Lo mismo, acá, por ejemplo, durante la guerra con Chile, las finanzas públicas se redujeron entre 40 y 50%, y el Estado que nace después de este periodo crítico tenía otras características diferentes. También se destruyó, también quebraron un número considerable de personas, ¿ya? Entramos en una fase de convulsión política acelerada, las finanzas públicas se deterioraron. Estos eventos ocurrieron, la guerra con Chile, ocurrieron en 1930, y ocurrieron durante la crisis de la deuda externa. ¿Por qué ocurren? Porque los modelos de desarrollo son esencialmente modos de regulación de la economía. ¿Qué son modos de regulación? Un conjunto de reglas que definen la forma como interviene el Estado de economía, cómo ejecuta la política monetaria, cómo ejecuta la política fiscal y cómo define su participación en la economía, ¿ya? Eso está definitivamente agotado, ¿ya? Y cuando terminan las cosas, cuando no se puede volver a retornar, ¿ya? A las condiciones anteriores, ¿ya? Ahorita no... y entonces ingresamos en una coyuntura particularmente delicada, donde hay que encontrar una nueva forma para definir las intervenciones en la economía. Lo que ha pasado es lo suficientemente ya como para intuir que efectivamente los años que vienen no son años de reposición. Ahora, cuando finalice este periodo crítico, va a depender de las decisiones que se tomen hoy día. O sea, bueno, y no solamente, esto no es típico solamente del Perú, es probablemente típico del mundo, ¿ya? Y sin importar lo que piensemos nosotros, en la economía mundial, producto de esta crisis, están ocurriendo transformaciones radicales en la forma de regular los mercados financieros, que no, o sea, no sabemos hacia dónde vamos todavía definitivamente. Lo que podemos saber, ¿ya?, es que efectivamente este periodo de crecimiento basados en determinadas reglas ya se agotó, ¿ya? Lo estamos viendo por todas partes. De acuerdo, entonces entendemos que el modelo neoliberal acaba en este 2020 debido a la coyuntura, ¿no? Bueno, la pregunta es... Y conveniente decir, comienza a acabar. Ya, ok. Yo no creo... Claro, no podemos ser tan exactos, digamos que está terminando, se está cerrando. ¿Qué entendemos, Bruno, con periodo neoliberal? ¿A qué entendemos con neoliberalismo? ¿Y por qué el Perú podemos decir que ha tenido un modelo económico neoliberal? Obviamente el modelo neoliberal, o sea, básicamente se apoyaba en una forma de hacer la política económica, de hacer la política monetaria, ¿ya?, y hacer la política fiscal, ¿ya? En la política monetaria básicamente era la cuestión de la independencia del Banco Central, y se expresó en el Perú con el régimen de inflation targeting, ¿ya?, que es más o menos generalizado en todo el mundo, que es el régimen de inflation targeting, una forma de administrar la política económica. Eso más o menos comenzó a ejecutar en el Perú, se comenzó a implementar a principios de los 70, principios de... El régimen técnicamente comienza a funcionar a principios en el periodo de Toledo, ¿ya? Y hemos estado más o menos aproximadamente 26, desde Toledo hasta ahora, es más o menos 16 años de este gráfico. Antes teníamos una versión muy parecida, basada en otros principios, y que ocurre cuando se ocurren estos cambios en el mundo. El problema es que este régimen liberal presupone una forma de controlar la oferta monetaria. En el caso del Perú, se expresa en básicamente recientemente se expresó en la acumulación de reservas internacionales, ¿ya?, y tener como objetivo fundamental mantener baja la tasa de inflación, ¿ya? Lo mismo hacían en todos los países del mundo más chicos, ¿ya?
El problema es que ese régimen ha tenido que ser alterado sustancialmente y comenzaron estas alteraciones desde que ocurrió la anterior crisis financiera. Y con cada alteración se han tenido que recurrir a medidas de emergencia, ¿ya? Y esas medidas conforme se van intensificando esas medidas de emergencia, más difícil se vuelve mantener regresar a la fase previa. Llega un momento que no puedes regresar y tienes que encontrar una forma de sustituir este régimen por otro. Un ejemplo, ¿ya? O sea, el Banco Central, ¿ya?, hasta antes de la crisis del COVID no daba préstamos al sector privado. ¿Ya? Ahora, si uno revisa la contabilidad monetaria, va a ver prácticamente el Banco Central, menos mal que ha dado los préstamos de emergencia. Ya, esos préstamos de emergencia, cuando se quiera retornar a la fase anterior, tienes el problema que tienes pues, una cantidad de préstamos enorme y entonces tienes que dedicarte a encontrar una solución a estos préstamos. El Perú no, en las cuestiones fiscales, el gobierno normalmente tendría superávit en cuenta corriente, ¿ya? Porque acumulaba fondos de emergencia y quería reducir la deuda externa. Ahora eso funcionaba mientras el déficit sea 2. Ahora el déficit está volviendo a 10, porque los ingresos tributarios han caído 10 o 15%. Entonces, los próximos gobiernos tienen que administrar una situación fiscal sumamente delicada. Entonces, no pueden regresar al método de regulación anterior, ¿ya? Aparte de que la pandemia cuestiona seriamente la forma como se administraba el gasto corriente, ¿ya? El gasto corriente en el Perú, especialmente la parte que se dedicaba al gasto que tenía que ver con la salud, el bienestar social, etc., se redujo sustancialmente en los últimos 20 años, ¿ya? Se redujo, y al reducirse, bueno, por eso hemos comenzado a enfrentar la pandemia con el gasto de salud per cápita más bajo de América Latina, y no es sorprendente el resultado que tendríamos, porque básicamente era parte de esta reducción. Eso no puede continuar, ¿ya? O sea, teóricamente podría continuar, pero lo que ocurre es que están ocurriendo cambios importantes, no solamente en la economía mundial, sino también están ocurriendo cambios importantes en el ambiente físico de la producción. O sea, esta pandemia está vinculada, ya, está seriamente vinculada a estos cambios climáticos, ¿ya? Y las plagas, si uno revisa las pandemias que habían desaparecido en el siglo XX, ¿ya?, van a continuar, ¿ya? O sea, esto puede que no sea la primera infección que tenemos que enfrentar. Si no queremos reforzar, por lo tanto, eso vuelve inviable las antiguas políticas que teníamos, ¿ya? Si no invertimos fuertemente en salud, corremos el riesgo de tener un evento semejante vinculado a los cambios climáticos. Y el Perú es uno de los países más afectados al cambio climático. Puede ser que no sea una pandemia, puede ser un fenómeno del niño fuertemente que exige la revisión del aparato de inversión pública del Estado, y todo eso no se hace durante el periodo neoliberal, ¿ya? Por lo tanto, se reproduce. En ese sentido, el que quiere reproducir, ya, eso es suicidio. Bruno. O sea, porque efectivamente el método de regulación antiguo ha colapsado, ¿ya? O sea, si tú no lo cambias sustancialmente, si no comienzas a discutir, y el otro, discutir plenamente este tema, te corres el riesgo de tener un periodo de transición sumamente complicado. Al final se va a cambiar, ¿ya? Estos periodos de transición son, al final se definen por un modo de regulación que esté de acuerdo con la evolución de la economía mundial. Bruno, ¿cuáles serían entonces las razones para este colapso? ¿No? Porque tú en el 2013 pronosticabas el colapso de la economía para el año 2025. Esta ha llegado antes debido a la pandemia, ¿no? ¿Cuáles serían las razones principales? La pandemia es un factor acelerante, ¿ya? Claro. Los síntomas básicos que te insinúan
que efectivamente el periodo ha terminado, son todos vinculados a la evolución de la economía mundial, ¿ya? Capaz podemos poner una lámina para explicarlos. Uno de ellos es un evento que se denomina tránsito hegemónico. ¿Qué es el tránsito hegemónico? Es cuando una potencia que era dominante cede gradualmente su poder a otra potencia dominante, ¿ya? Ahora estamos asistiendo al cambio de hegemonía de Estados Unidos hacia China. No sabemos a dónde conduce eso, pero en el Perú eso se tiende a manifestar con claridad siempre, ¿ya? ¿Podemos proyectar el gráfico del comercio de China? Un segundito, justo lo estoy buscando. Creo que es este, a ver. Acá. Acá tienen el gráfico de las exportaciones de China al mundo y las exportaciones de USA al mundo, ¿ya? La curva rojita es Estados Unidos, la curva azul es China. China se ha convertido en el principal exportador del mundo, ¿ya? Esto no solamente ocurre en el mundo, ocurre también en el Perú. Puedes poner el otro gráfico. China ahorita es nuestro principal socio comercial. Estos son, en el Perú estamos viendo lo mismo, ¿ya? Esto normalmente, esta transición hacia un nuevo socio comercial ya ocurrió en el Perú, ¿ya? Ahorita China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos ha dejado de hacerlo, ¿ya? Y es el primer síntoma de que algo ha ocurrido. No tenemos los gráficos, desgraciadamente, que nos dirían los cambios en inversión directa extranjera, que son más importantes, pero si tomáramos la participación de la inversión directa extranjera del Perú en los últimos años, vamos a ver que efectivamente la participación de Estados Unidos ha descendido dramáticamente. Y tomamos a Estados Unidos los inversiones, incluso sumándole los inversionistas de otros países. Lo curioso es que este tipo de manifestaciones, que son manifestaciones de largo plazo, ya las hemos observado en otros periodos históricos. ¿Podemos retornar al otro gráfico? ¿Este aquí? No, el del Producto Interno. En esta fase, por ejemplo, ya más o menos, y comienzan a ocurrir antes de que ocurra la gran crisis. Antes de la gran crisis, en 1914, ocurrió algo semejante en el mundo. ¿Y cuál era la potencia hegemónica en Inglaterra? Ya, en 1914 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en Europa, y Inglaterra cedió gradualmente y se convirtió en los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra dejó de ser nuestro principal socio comercial y lo obtuvo recién Estados Unidos, ¿ya? El proceso comienza en 1914, se consolidó y comienza a afianzarse hasta 1950. Entonces, para ese periodo también Estados Unidos superó técnicamente a Inglaterra a nivel de ingreso per cápita. No tenemos el gráfico, pero los interesados pueden ver en mi libro, están esos gráficos, ¿ya? ¿Por qué ocurren estos cambios? Ese es el primer punto. El segundo punto importante para entender el cambio económico es entender que cada uno de estos ciclos de larga duración se deben a revoluciones en las técnicas de producción. O sea, que son revoluciones. Estas revoluciones en las técnicas de producción normalmente presuponen ya modos de regulación del sistema, ¿ya? Por ejemplo, cuando Inglaterra era la potencia dominante, que lo fue desde la Guerra de la Independencia hasta 1914, se expresó lo que se llama la primera globalización. Y la primera globalización era básicamente basado en el patrón oro, ¿ya? De cambio fijo, etcétera. Eso colapsó.
ya con el dominio americano dejamos de tener patrón oro y pasamos sucesivamente a tener un método de patrón libre. Esta regla de la primera globalización definía reglas de intervención del Estado muy similares a la de ahora. Después de que colapsó la primera regulación, un fuerte incremento en la intervención del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente por la revolución en las técnicas de producción, ya en las nuevas revoluciones industriales presuponen nuevos cambios. Ahora, ¿qué revolución? El neoliberalismo es una consecuencia de la revolución de la información, ¿ya? La revolución de la información, el uso de comunicaciones y de computadoras, básicamente benefició no tanto a la manufactura, sino al sistema financiero y produjo la deslocalización de la producción, ¿ya? Y eso se fue gradualmente complicando en el tiempo conforme iba progresando la revolución industrial, ¿ya? Hasta que han ido colapsando cada uno de estos puntales de esta revolución de la información. El primero que colapsó fue lo que podemos llamar la crisis financiera que tuvimos, que produjo pues, una crisis en la forma como se habían planteado la movilidad de capitales. Y ahora lo que estamos viendo, ya, y la pandemia ha acelerado, es la crisis que están experimentando las cadenas de producción. El tercer aspecto que hay que considerar es que está en proceso una nueva revolución industrial, ¿ya? Que es toda la cuestión de las redes de alta velocidad, ¿ya? Las redes de alta velocidad van a producir una transformación profunda en la forma como se distribuyen y se organizan los productos. Ya estamos viendo el inicio, ¿ya? O sea, la pandemia ha acelerado el tránsito hacia el trabajo virtual, ¿ya? Y probablemente no se vaya a retornar a la forma como se trabajaba antes en muchos otros sectores de la economía, ¿ya? Y ha acelerado lo que podemos llamar el proceso de descomposición de los centros de distribución, de los centros urbanos de mayor tamaño, ¿ya? Que básicamente estaban basados en centros comerciales, ¿ya? Los centros comerciales hace tiempo que en Estados Unidos están en decadencia porque no pueden competir, ¿ya?, con las cadenas logísticas a distancia. Con el e-commerce. Ya, este proceso se está acelerando en Estados Unidos. En realidad, uno lo puede apreciar fuertemente. Ahorita uno ve fotos de las principales ciudades del mundo, como Nueva York, Londres, y incluso si uno fotografía las zonas donde estaba centrada la actividad más moderna en Lima, que era el centro, van a encontrar que a pesar del crecimiento de la producción, prácticamente esos centros están sin actividad económica. ¿Qué es lo que nos está indicando estos movimientos? Es que por primera vez en el mundo los cambios tecnológicos pueden afectar a las grandes aglomeraciones urbanas, ¿ya? O sea, como en este caso son Nueva York y Londres, que eran las que concentraban los servicios. Con las redes de alta velocidad y la deslocalización de la producción y la deslocalización de los trabajadores, que es un proceso que se va a iniciar, es poco probable de que la gente retorne masivamente a las ciudades, especialmente cuando se afiance esto. Inicialmente el proceso va a ser lento, ¿ya? Pero cuando se consoliden las redes de alta velocidad, la gente no va a encontrar ningún motivo para vivir en una ciudad grande, ¿ya? Porque puede conseguir lo mismo en un pueblo de un tamaño más razonable. Más aún, cuando estamos viviendo en zonas que son altamente vulnerables ante las epidemias y ante los cambios climáticos. Entonces, o sea, Bruno, habrá también un cambio importante en el país en cuanto a aglomeraciones urbanas, ¿no? O sea, Lima no va a poder sostener la misma población que sostenía antes. El problema que se plantea es el destino de una aglomeración tan grande como Lima, ¿ya? O sea, si te das cuenta, el tercer indicador que tenemos para graficar esto son los grandes movimientos de población que estamos registrando en el mundo y en nuestro continente. No se olviden que antes de la pandemia había enormes desplazamientos de población en América Latina. Nosotros hemos sentido el impacto de los movimientos de población que provienen de Venezuela, pero estos
estos movimientos de población en América Central son aún más intensos. Esto está produciendo cambios muy fuertes en los determinantes demográficos, ¿ya? Que son los que te definen la inversión. En el Perú hay varias fechas claves. Si ustedes observan la tasa de crecimiento de la población, por primera vez en 150 años se ha vuelto sumamente inestable, ¿ya? Hace 2 años la población del Perú subió, ¿ya? 1%, casi se duplicó por el influjo de los migrantes venezolanos. Luego, ahora se retornó a su normalidad y ahora va a caer abruptamente por el incremento fuerte, por el cierre de la migración y obviamente por el incremento fuerte que va a experimentar la mortalidad, ¿no? La mortalidad en el Perú, las últimas proyecciones sugieren que el número de muertos va a ser cerca de 200.000. O sea, 200.000 muertos son la cantidad de muertos que teníamos antes. Estos cambios demográficos afectan, estos cambios demográficos y cambios en la estructura de la población van a afectar fuertemente a Lima, ¿ya? De hecho, durante la pandemia han salido 100.000 personas de la ciudad, ¿ya? Y poca gente sabe que la población de Lima no se sostiene sin migración, ¿ya? Porque las tasas naturales de crecimiento de población en las ciudades, el balance entre mortalidad y nacimientos es muy similar, no alcanza para reponer la población de la ciudad. Es decir, Lima crece por la migración. Si la migración, tanto interna como externa, se ha cerrado, la ciudad no va a crecer en base a migrantes. Y en realidad puede comenzar a disminuir la población más rápidamente que lo anticipado, ¿no? Entonces, estos son cambios fuertes, son cambios fundamentales que insinúan de que efectivamente estamos entrando en un nuevo periodo de la revolución industrial. Otra característica de las coyunturas críticas son las despelotas, o sea, ese ruido político que observamos, ¿ya? En cada una de estas crisis hemos observado ruidos políticos, ¿ya? Lo de los 70, la mezcla de gobiernos democráticos con Sendero, en el 1929, en la última guerra, pero les hago recordar de que, por ejemplo, en 1929, cuando sustituyeron a Leguía, Sánchez Cerro renunció, ¿ya? Y Sánchez Cerro fue el que dio el golpe de Estado, estuvo 6 meses, se retiró, y hubo una coyuntura bastante curiosa donde nadie quería ser presidente, muy parecida a la que puede ocurrir hoy día. Creo que también el Perú el obispo, hasta que lograron, y después ocurrió la revolución del APRA, o sea que no son periodos tranquilos, o sea, son periodos de descomposición del periodo político. El periodo inmediatamente anterior a la guerra con Chile se consumió en una guerra civil entre Pierola y Cáceres. O sea, entonces, estamos, cuando digo que terminó estos periodos de transición, no son parte del antiguo régimen, son una expresión de la descomposición del antiguo régimen. Entonces, si atendemos a la historia, eso es lo que puede pasar, ¿ya? Bruno, has hablado, de los cambios importantes son aglomeraciones urbanas, ¿no es cierto? La estructura también del comercio internacional, que no lo has comentado, pero también estaría dentro. La estructura del Estado, ¿no? Y los partidos políticos. Falta una que es relativamente importante para nosotros. Ajá. Es que obviamente la pandemia ha afectado seriamente la forma como se movilizan, ¿ya?, los seres humanos en el mundo, ¿ya? O sea, y esto es uno de los sectores más afectados, eso lo podemos comentar antes. La cantidad de dinero que recibíamos por turismo, en el caso del Perú, en otros países están peor que nosotros, era básicamente cerca de 8% o 10% del PIB. Era un sector casi tan grande como la manufactura, ¿ya? Y ahorita el número de turistas del Perú ha caído 90 y prácticamente ha desaparecido. O sea, ha caído 100% porque no recibido visitantes. Y lo vamos a recibir, la gente va a retornar al Perú después de lo que ha pasado, probablemente, pero en... ¿Cuándo? Si somos buenos, podemos pronosticar entre 5 o 10 años, ¿ya? ¿Y qué van a hacer las empresas que se dedicaban al turismo? Fíjense que no se trata solamente de empresas turistas,
sino de toda la cadena de restaurantes que dependían de turismo, ¿ya? Y hay varias zonas de Lima que van a ser seriamente afectadas por el proceso, y no quiero hablar de lo que le puede ocurrir al Cusco, ya que es una ciudad básicamente turística. Ya, entonces, esas cosas no tienen, cuando digo que otras áreas de la economía se están reactivando, ahí se necesita un problema de emergencia de mediano plazo que todavía no se tiene claro, porque si no, por ejemplo, Cusco, o sea, van a quebrar casi todas las empresas, o sea, porque no hay forma de restituir el turismo. Y esos son fenómenos de largo plazo. Estamos... Bruno, hablabas antes, hace unos minutos, sobre cambios importantes, ¿no? Uno, el tema de estructura del Estado y partidos políticos. Hoy estamos en una crisis política, ¿no? Entonces sí me gustaría que me comentaras cuál sería el impacto económico, por ejemplo, de una posible vacancia del presidente Vizcarra, o qué va a pasar luego de esta crisis política, ¿no? Que como tú bien dices, parte ya precisamente de este cierre de un periodo económico. Bueno, no le puedo decir exactamente lo que va a pasar, porque yo me acabo de enterar de los audios, pero Ajá. digamos, el periodo, pues, si en medio de una crisis tan monumental sustituyes al que dirige la política económica, ya te imaginas lo que puede pasar. O sea, no hay que ser ahí, o sea, especialmente porque había que cambiar a todos los responsables de la gestión de la política fiscal, de la política monetaria, o sea, en realidad lo único que podríamos pronosticar es que el proceso de reactivación puede terminar pues, en una crisis aún mayor, ¿no? Uh-huh. Ya, o sea, eventualmente esa crisis se va a producir, ¿ya? Pero si la cuestión es cómo definir nuestro objetivo lo más rápidamente posible. La idea que tú decías que por experiencia histórica nosotros somos muy malos administrando estas coyunturas críticas. Siempre nos hemos demorado entre 10 o 15 años ya en lograr la solución. Ya no tenemos por qué demorarnos 10 o 15 años. Hay que tener las cosas claras, ¿ya? O sea, y esa cosa se debe a la forma como estamos administrando. Por el camino donde vamos, nos vamos a un periodo crítico de 10 o 15 años. El gran problema es que esos periodos críticos de 10 o 15 años son los grandes responsables de que seamos un país subdesarrollado. ¿Ya? No hay que echarle la culpa a los periodos de expansión, ¿ya? Sino a la administración de estos periodos críticos. Si no procedemos rápidamente a definir un programa de largo plazo y de mediación de esta crisis, las cosas van a empeorar fuertemente. ¿Ya? Y no Bruno, solo, ¿y cuáles serían esas? perdón, ya no solo por la pandemia, sino por la imposibilidad de administrar ya una dosis mínima de estabilidad política. Bruno, ¿y cuáles serían estas decisiones importantes que deberíamos tomar como gobierno, como Estado, ya no solo en estos 6 meses, sino en el corto plazo, ¿no? Para poder salir de esta crisis y no tener que esperar 10 a 15 años. O sea, probablemente hay que definir, o sea, bueno, o sea, económicamente lo que es indispensable es que se ejecuten ya los programas que ya había anunciado la ministra de Economía, ¿ya? O sea, si la crisis política interrumpe los programas de recuperación, la economía no se va a recuperar. ¿Por qué no se va a recuperar la economía? Porque básicamente el 40% de la población de Lima está desempleada. ¿Ya? Y sin eso no va a haber reactivación del consumo. Uh-huh. ¿Ya? Si no va a haber reactivación del consumo, y el otro, si no va a haber reactivación del consumo, quiere decir que casi todas las empresas de tamaño mediano y chico en el Perú sencillamente van a tener que proceder a despedir a los pocos trabajadores que están contratando. Ahorita la crisis solamente ha afectado a los sectores de mediana y pequeña empresa, ¿ya? Y a las empresas grandes hay algunas que están sencillamente afectadas, otras no afectadas, ¿ya? Entonces, estos programas tienen que recuperarse. Y, sin embargo, estos programas no son suficientes, ¿ya?
el gran problema es que la crisis actual está afectando, ¿ya?, a los sectores de forma diferente, ¿ya? Básicamente, si queremos clasificar los sectores, podemos clasificar en tres los sectores. Sectores que van a tener fuertes dificultades de recuperarse, ¿ya? Sectores que no han experimentado una crisis, se han beneficiado incluso, ¿ya?, aunque no lo crean, existen, ¿ya? Y los sectores que tienen problemas, y los sectores que tienen problemas, ¿ya?, y que pueden ser, que pueden ser afectados por este descenso muy fuerte que se registra en el desempleo y la pobreza. ¿Cuáles son los sectores? ¿Ya? Entonces, los primeros sectores, los que tienen daños leves, pero tienen una recuperación muy rápida, son todos los sectores extractivos, ¿ya?, que son la agricultura. Ya, ustedes ven los datos de la agricultura no ha caído, no ha caído hasta ahora, ¿ya? Son la minería, ¿ya?, que ha tenido un descenso, pero los últimos datos dicen que se ha recuperado, y la pesca. ¿Cuáles son estos? Estos sectores básicamente son afectados por la pandemia, por el shock de oferta de la pandemia, no son afectados por la caída en la demanda, ¿ya?, incluso, y por lo tanto se puede recuperar fuertemente, ¿ya? Una de las cosas que hay que preguntarnos es por qué la minería no ha respondido fuertemente para recuperar el nivel de producción, ¿ya? La producción minera experimentó una fuerte caída cuando tenía capacidad de operación. Probablemente hayan tenido dificultades en experimentar la pandemia. En Chile no ha ocurrido eso, ¿ya? Pero supongo que esa cosa es un problema operativo que pueden solucionar. ¿Por qué es necesario que la minería se recupere? Porque sin eso no tenemos ingresos de divisas. Por si acaso, esta recuperación de la economía no implica necesariamente que tenemos que abrir nuevas minas. Simplemente el primer objetivo, claro, es recuperar el nivel de producción que tenía la minería. En la pesca parece que no hay problemas y ya. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios internacionales. Bruno, la ministra decía que tanto la minería como la pesca se habían recuperado a niveles antes de la pandemia. Esto no es así. Todavía no es, eso no es cierto. Ahorita tenemos unos gráficos, todavía están 10% por debajo de la pandemia, ¿ya? Y esta cosa tiene que recuperar el nivel de producción antes de la pandemia, ¿ya?, salvo que ella tenga datos más actualizados, ¿ya? Ahora, debido precisamente a la caída de la producción, un tema importante que hay que tomar en cuenta, que debido a la recuperación de precios de la pandemia, el precio del cobre ha subido. Y el precio del cobre ha subido porque nuestra producción ha caído. No olviden que somos el segundo exportador de cobre del mundo, ¿ya? Chile ha continuado exportando, la producción peruana se ha retirado, hay una escasez de cobre en el mundo, pero cuando recuperemos la producción, debido a los desarrollos de la economía internacional, probablemente podemos enfrentar una caída de precios. Por lo tanto, la recuperación de la minería no es importante para solucionar el problema del empleo, sino es importante para recuperar nuestra solvencia externa. De hecho, ya la estamos recuperando, por lo tanto no estimula un problema. La agricultura no ha caído, pero esa puede ser una ilusión, ¿ya? Porque la producción agrícola no ha caído, porque efectivamente en los meses que ocurre la pandemia comenzaban a salir las cosechas que ya se habían programado en los meses anteriores a la pandemia. Pero esto es un informe que conocemos, probablemente los agricultores han perdido capital de trabajo, ¿ya? Y es poco probable que hayan podido sembrar lo que necesitaban sembrar. Por lo tanto, es altamente probable que en la agricultura podríamos tener problemas en los próximos 6 meses, ¿ya? Porque lo que se ha sembrado de la agricultura durante la pandemia solamente se refleja con un rezago después de la pandemia. Entonces, en los sectores extractivos no hay que fijarse en la minería, hay que concentrar todos los esfuerzos en la agricultura, no solamente porque da más trabajo, sino que probablemente ese sector pueda tener dificultades. Hasta ahora no hay un programa claro, ¿ya?
Después pasemos a los otros sectores, ya, los sectores que van a tener dificultades de recuperación. Ya hemos hablado de ellos, son básicamente todo el complejo que se monta en base a turismo, restaurantes, cines, entretenimientos, etc. Acá el regreso a la normalidad va a ser un poco más largo, ¿ya? El gran problema es que puede prolongarse un tiempo considerable, ¿ya? Entonces, como se puede programar un tiempo considerable, hay que definir cuáles son los sectores afectados por esta pandemia, y estos sectores no requieren de crédito a largo plazo, requieren un programa de emergencia y probablemente de reestructuración. Específicamente en el sur, ¿ya? Que es donde está localizado Cusco, que puede ser una de las ciudades más afectadas, que tiene una importancia considerable, algunas zonas de Lima, ¿ya? Habría que preguntarle cuál va a ser la suerte de nuestro complejo culinario, que depende básicamente de los extranjeros. Si no hay turistas, pues el complejo culinario va a desaparecer. O sea, cines, centros comerciales, ya. Esos sectores tienen una situación delicada. Los otros sectores, ¿ya? Son todos los que dependen del consumo interno, ¿ya? Y estos que dependen del consumo interno son los más grandes, los que dan la mayor cantidad de ocupación. Y eso requiere, ¿ya?, de que se ejecute el programa de reactivación fiscal que ha definido la ministra. El gran problema es que ese programa parece que está tropezando con dificultades. ¿Cuáles son las dificultades para la reactivación del programa? Dos hechos paradójicos. Primero, de que el gasto corriente y la inversión pública ha descendido, ¿ya?, fuertemente, en plena pandemia, ¿ya? Y especialmente la inversión pública, que ha caído, no sabemos si efectivamente se va a recuperar, ¿ya? Y esa cosa es indispensable que se recupere, porque si no se recupera, ya no va a haber, no se va a recuperar la ocupación. El segundo problema es la desocupación. La desocupación en Lima es cerca del 40%. Los otros datos que tenemos en el resto del Perú no los tenemos definidos, porque los datos a nivel nacional de empleo son improbables. Pero con el 40% de la población desocupada no vas a tener un fuerte incremento en las ventas, ¿ya? Por eso es importante que el Estado supla transitoriamente esa demanda en el sector privado, ¿ya? Y ahora, obviamente, un cambio de gobierno y un cambio de ministro dificultaría esta cosa, ¿no? Entonces, obviamente, eso retardaría la recuperación. Si se ejecutan los programas que ya anunció la ministra, ¿ya?, probablemente nos demoremos 3 años en recuperar el nivel de producción que tenemos hasta la pandemia. Si se cambian, ya, pues quién sabe. Y el segundo, pasado esta etapa de recuperación, viene la etapa de administrar los desequilibrios que ha generado la pandemia, ¿ya? Y esa es la tarea del próximo gobierno. Esa administración no va a ser fácil, porque la deuda, las finanzas públicas, hay que volverlas a rearmar. Los ingresos tributarios del Estado cayó 40%, básicamente por el descenso de las ventas, ¿ya? El gasto corriente ha caído, pero no en la misma proporción, y ahora tenemos un déficit de 10%. Para que tengan una idea, el déficit de 10% es parecido al déficit que teníamos en la época de Ana García, ¿ya? Obviamente los déficits no tienen el mismo impacto. Ahora estamos entrando en una coyuntura que no es inflacionaria. No va a haber inflación, una caída de la producción de 40%, ¿ya? Pero eso no implica de que no vayamos a tener que reestructurar las finanzas públicas. Y el que haga eso, el pobre ministro que haga eso, lo cual puede demorar un tiempo, un tiempo considerable. Entonces son problemas de administración sumamente difíciles, ¿ya? Bruno, justo tú sabes que esta entrevista está siendo transmitida por Facebook Live y tenemos algunas preguntas que nos están dejando los usuarios en redes sociales. Quería hacerte un par nada más. Por ejemplo, dice Julio Puntriano Suárez, Reactiva Perú no está mirando la agricultura familiar de cara a la productividad y a la competitividad. ¿Qué opinas sobre esto? Nos dice. Y otra pregunta, Gerardo Bastarrechea dice, no hay razón para que la agricultura se vea afectada, la demanda se ha mantenido en sus niveles y los precios también, que es algo que tú ya comentabas. Sí, o sea, efectivamente yo le había indicado que la agricultura hasta ahora no ha sido afectada.
El gran problema y la razón, no solamente es por la demanda, porque la agricultura no es un sector o sea, que depende de la demanda. La agricultura, básicamente, lo que vemos en la producción es la cosecha, ¿ya? Y la cosecha está determinada básicamente un 90% por las decisiones que se tomaron antes de la cosecha. Como el periodo de siembra en el Perú es aproximadamente 6 o 7 meses, las tareas de siembra se ejecutaron antes de la pandemia y por lo tanto las cosechas estaban en proceso de madurar. Más bien lo que hubo es el problema de realización de las cosechas, por lo que insinuaría que los agricultores han perdido capital de trabajo. ¿Ya? Precisamente eso dice Nicolás Ramírez, nos dice, profesor, pero entonces los agricultores ya no tienen capital de trabajo para poder invertir en las siembras. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir, es lo que estoy diciendo. Como no han tenido, la agricultura va a experimentar dificultades, no por con rezago, ¿ya? Entonces es necesario, ¿ya?, un programa que atienda las necesidades financieras de los agricultores para tratar de impedir que la producción agrícola pueda descender. Ya, esto es un problema esto puede ser un problema del diseño de Reactiva Perú. Se necesitaría un programa especial financiero para eso, con esto estaría de acuerdo con él. Ya, pero hay que entender que el programa de Reactiva Perú fue una iniciativa del Banco Central. El Banco Central pronosticó esta caída de la producción. Bueno, le dijo, yo no voy a impedir o sea, fue un programa de emergencia. Una cosa es un programa de emergencia, un programa de emergencia tiene que ser rápido, ¿ya? Porque si uno se demora, no sirve para nada, ¿ya? Entonces, pero ya han pasado 6 meses, y entonces uno ya tiene tiempo para ver cuáles son los problemas, ¿ya? Y encima nuestra gestión de los ministerios de Agricultura no ha sido muy buena, ¿ya? Esto es una atribución del Ministerio de Agricultura, pero de hecho la agricultura va a tener problemas, ¿ya? Bruno, una pregunta más de Olga Berta, dice, está preocupada por el dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar está a 3.6, ¿ya? Yo no me preocuparía mucho por el dólar, porque una de las razones, porque el dólar está cayendo, ya, en todo el mundo, ya no lo hemos visto, y la segunda razón es que durante la pandemia tuvimos un déficit en balanza comercial, ya, que se debió a que efectivamente la producción minera se redujo pues entre 50 y 60%, y sin minería no tenemos exportaciones. Pero todos estos sectores extractivos de exportadores ya se están recuperando. De hecho, en julio ya tenemos un superávit sustancial. Y como la demanda no se está recuperando al mismo ritmo, prácticamente vamos a tener una brecha comercial sustancial. Entonces en los próximos meses van a ingresar dólares, una gran cantidad de dólares producto de este desequilibrio comercial, ¿ya? Como van a ingresar esta cantidad de dólares, esos son suficientes para cubrir nuestras necesidades de divisas, y si sumamos la tendencia internacional y la caída del dólar, el dólar va a comenzar a descender. De hecho, las reservas internacionales del Banco Central no están disminuyendo, están aumentando, ¿ya? Y el Banco Central puede controlar el dólar, ¿ya? Por ahora lo está dejando, aguantando pero en los próximos meses vamos a ver tendencias hacia una sobreabundancia de dólares. Las tendencias, primero porque las exportaciones están aumentando, producto del aumento en volumen exportado y aumento en los precios internacionales. Los precios internacionales se han recuperado. Y el segundo porque la crisis ha afectado las importaciones. Prácticamente todas las importaciones están descendiendo entre 30 y 40%. Y entonces ahora tenemos se está comenzando a desarrollar una gran brecha en la balanza comercial que no la teníamos antes, ¿ya? Entonces, y el otro caso es incluso el dólar en Estados Unidos está descendiendo y eso ayuda. Entonces no me preocuparía mucho, pero puedo estar equivocado. O sea, en un par de meses podríamos ver que el dólar empieza a bajar. No me sorprendería que comience a bajar. Bruno, una pregunta más de Cristian Soto Pérez. Me dice, una pregunta, profesor. Para regresar a un déficit fiscal ordenado, ¿se debió reducir el presupuesto público el 2021?
No, pues eso es una locura. O sea, la pandemia ha reducido 10%, uno no reduce el déficit fiscal, ¿ya? O sea, precisamente ahora el Estado tiene suficientes gastos de emergencia para no tener que reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal está en sus niveles adecuados, porque simplemente tenemos 40% de desocupación. Cuando uno tiene 40% de desocupación, una de las peores recetas es reducir el gasto público. En plena pandemia no podemos reducir el gasto público porque vamos a reducir el gasto en salud. O sea, eso empeora aún las situaciones. Eso, dicho de paso, fue lo que se hacía antes. ¿Ya? En las otras crisis, y en lugar de empeorar la crisis, lo agravaba. Lo que hay que hacer es tener un plan de mediano plazo, ¿ya? Para ir reduciendo gradualmente los déficits fiscales. Esto no significa que gastemos como locos en gastos inútiles, ¿ya? Como que quiere hacer el Congreso con la ONP, que es un gasto inútil porque ni siquiera cumple una función de política económica. O sea, simplemente es un cambio en el destino de las transferencias. Entonces le quitan dinero al Estado para que pueda sostener este plan de inversión pública para dar empleo a la población, ¿ya? Y entonces y hacen más difícil la gestión de la política económica, ¿ya? O sea, obviamente uno tiene que reestructurar, pero antes de reestructurar hay que esperar que la situación se normalice, y la situación no se ha normalizado todavía, ¿ya? O sea, la situación solamente se normaliza cuando tengamos los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia. Incluso con la proyección que ha hecho el MEF, que es un poco optimista, ¿ya? Ni siquiera esa proyección optimista ni siquiera implica una recuperación de los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, ¿ya? En realidad vamos a necesitar mínimo 3 años para recuperar esos niveles de producción. Y para esos 3 años se necesita mantener un fuerte gasto en inversión pública. No queda otra, porque si no, nos demoramos 15 años en recuperar eso. ¿Sí? Por eso es importante tener gente experimentada en la gestión de la política económica, ¿ya? No pueden poner a cualquiera que se le ocurra subir los impuestos en plena pandemia o reducir el gasto público en plena pandemia. Eso sería políticas económicas del siglo XIX. No son necesarias, ¿ya? Perfecto, Bruno. Bueno, ya son las 7 de la noche, nos hemos ido 1 hora de conversación. Así es que ya tengo también ya que dejarte, Bruno. Tengo muchas preguntas en las redes sociales. Algunas siguen preguntando sobre el tema de Vizcarra, ¿no? ¿Qué pasará si lo pueden vacar? Muchos se preguntan sobre el tema de Reactiva Perú, si puede haber un Reactiva especialmente para turismo de repente, ¿no? Para que haya un retorno más pronto de ese sector a la reactivación, por ejemplo. Un detalle, en el caso del turismo, el problema no es bueno, obviamente son recursos financieros, hay que sostener la pregunta, pero el problema Reactiva se supone un problema de corto plazo. Lo que necesitan los sectores turismos y las áreas fuertemente afectadas es un problema de mediano y largo plazo, ¿ya? Porque el turismo, ¿ya? Por más que nosotros demos Reactiva, no se va a recuperar fácilmente, ¿ya? ¿Quién es el caso? Porque para que se recupere tienen que regresar, ¿ya? Los números migrantes. Nosotros no hemos logrado controlar la epidemia. No estamos en una situación tan crítica como los otros países. Los otros países que han intentado reactivar el turismo ahorita tienen una oleada de pandemia. Actualmente, por eso probablemente haya que reestructurar el sector, ya definir un programa complicado, que a lo mejor el turismo tiene que ser basado en otras fuentes, ¿no? De turismo extranjero, turismo interno, pero para que eso funcione, obviamente tenemos que recuperar las condiciones de conectividad, o sea, del territorio. Si no recuperamos eso, no hay. O sea, el que debería estar preocupado de eso sería pues el ministro de Turismo, ¿no? O sea, que es el que tiene que esta el ministro de Producción. Lo que sí, yo sé que el turismo es un sector importante, ¿ya? Y es altamente intensivo en empleo y que necesita un programa más diferente a los otros sectores, porque el horizonte de recuperación
predecible, es muchísimo más extenso que en los otros países. Por favor, hay que entender que el turismo no solamente es turismo y todo el conglomerado que depende de turismo, y eso es casi 8% de la economía, ¿ya? Y es un sector estratégico, ¿ya? Por lo tanto, no hay que preocuparse de los turismos, hay que preocuparse de los restaurantes, los operadores, los trenes que le daban abastecimiento, los hoteles, ¿ya? Por eso es una cosa complicada, o sea, que necesita un programa sectorial. No sé, o sea, probablemente se va a necesitar y de mediano plazo para que las empresas puedan reestructurarse. Yo creo que en el caso del turismo se necesita una reestructuración de mediano plazo, porque las condiciones probablemente se van a demorar un montón en entrar en volver a la normalidad. Probablemente vaya a ser el sector que tenga un horizonte de recuperación más amplio. Perfecto, Bruno. Muchísimas gracias por esa entrevista con las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Hemos estado con Bruno Seminario, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, conversando un poco sobre el impacto del COVID en la economía y también en la salud. Y hemos podido conversar también sobre lo último que ha sucedido hoy en esta crisis política. Nos reencontramos en una próxima ocasión en el programa Mesa UP de la Universidad del Pacífico. Muy buenas tardes.